Los políticos hablan, dicen, prometen, se pelean, se amigan, cambian de vereda. Ahora en Sin Reservas, la doctora Mónica Nefke nos trae la línea política del tiempo. Bueno, como bien anticipaba Mariano, a mí me pareció que una de las noticias desde el punto de vista económico tuvo que ver justamente con esta tendencia alcista de una moneda que para los argentinos es en realidad como casi su segunda moneda, ¿no? Es como que nosotros sabemos que el peso es la moneda de curso legal, pero también miramos siempre cómo funciona el dólar en nuestra economía particular o individual. Esto tiene que ver justamente con la historia que muchos de nosotros atravesamos en relación a cómo vivenciamos la relación con el peso y la relación del dólar. Me voy a permitir en esto ser un poquito autorreferencial y contarles que allá por los años 70 una niña llamada Mónica justamente, mire usted, y que ahorraba siempre, o sea, la mamá sí, le daba todos los días para que fuera al kiosco del colegio para poder comprar, y ella no, en vez de comprar algo, lo ahorraba. Mire Y lo usted. ponía en una libretita que se llamaba la Caja de Ahorro y Seguro, una libretita de color marrón, que además se potenciaba mucho en los colegios para enseñarle a los niños a ahorrar. Ajá. Lo cierto es que yo, en vez de comprar las golosinas, lo que iba era ir a comprar unas estampillas que pegaba en esta libreta de ahorro y seguro, así se llamaba. Fui juntando años, y en un momento voy al correo a pedir mis ahorros. Y resulta que voy con la libretita y me acuerdo, como si fuera hoy, que el empleado del correo me dice: mire, esta libretita de color marrón, o mirá, porque era una niña, una Sí. adolescente en ese momento, tenía como una especie de agujerito. Y me dice: ese agujerito que pusieron en la libreta es para que le pongas un hilo tanza y lo cuelgues como un adorno de lo que no es ahorrar en pesos en la República Argentina. Un empleado de correo, como si fuera hoy, me acuerdo. A partir de ahí, adolescente Mónica, adolescente, Ajá. siempre entendió que el peso nunca era una herramienta para poder ahorrar. Y es ahí que vino esta sensación de que había que encontrar otras herramientas para poder lograr un ahorro en nuestro país. Tal vez por eso me genera demasiada sensibilidad ver un aumento del dólar en esta semana, y ahí es donde utilizamos entonces esta línea de tiempo. Para arrancar vamos a escuchar un discurso de Tato Bores, el humorista Tato Bores, allá por el año 1962. Ante una disparada del dólar, el humorista Tato Bores hace una graciosa reflexión que se puede seguir aplicando en el día de hoy. Vamos a escucharla. Yo pienso que todos de golpe nos hemos vuelto financistas por una razón muy especial, justamente por esa. Fíjese que antes, cuando un tipo tenía unos ahorritos, ponía un tallercito, abría una fabriquita, compraba un campito para criar gallinas o plantar tomates, esas cosas que hace la gente en los países pobres. En cambio, acá es distinto. Usted fíjese, usted va por la calle San Martín, donde están las casas de cambio, está todo el país parado frente a las pizarras. Hay obreros, albañiles, peones, sastres, músicos, artistas, de todo. Hay tipos que antes trabajaban como locos, ahora de repente se han vuelto economistas y cada uno está parado ahí con un paquetito de dinero, y en cuanto se mueve la cotización de una pizarra, entran todos en patota. Y así se pasan todo el día vendiendo y comprando y vendiendo, y cuando llega la noche, entran a la casa molidos, deshechos, caen muertos arriba de un sillón, desempaquetan, cuentan la guita, llaman a la mujer y dicen: vieja, vení, hoy me gané 14 mangos y no hice nada. 1962, yo no había nacido, si lo hubiera escuchado no hubiera ahorrado en la verdad, ¿no? libretita. Le hubiera ahorrado problemas o malos. Nos vamos sí. a junio de 1985, vamos a escuchar a Raúl Alfonsín. El gobierno de justamente Raúl Alfonsín implementa el Plan Austral, dando origen a una nueva moneda tras la profunda crisis económica, la inflación galopante y la permanente especulación con los precios. Al momento del lanzamiento del dólar cotizaba 800 pesos, pero de aquella moneda, ¿no? Ajá. Con la quita de 3 ceros pasó a valer 80 centavos de austral. Hacia 1986 el austral comenzó a perder rápidamente su valor respecto al dólar y nunca logró recuperarse. Pero vamos a escuchar qué decía Raúl Alfonsín allá por junio de 1985. El plan económico de reforma nacional que estamos poniendo en marcha, que no se trata de un conjunto de medidas para resistir la crisis actual, es mucho más, es un plan de reforma profunda de nuestro sistema económico.
Ahora los argentinos vamos a terminar con la inflación, con medidas transformadoras. Cambia la moneda. Ahora rige el austral. Terminan los permanentes aumentos de tarifas. Se reduce el déficit fiscal. Se congelan precios y salarios para terminar con esta carrera donde todos perdemos. Bajan las tasas de interés para adecuarlas a una economía sin costos inflacionarios. Su apoyo es decisivo. Para ganarle a la crisis, el país necesita de los argentinos. Escuchábamos hacia el final un spot publicitario de la época, ¿no? Que siempre es tan interesante poder analizarlo. Abril de 1991, aquí durante el gobierno de Carlos Menem, el ministro de Economía, Domingo Cavallo, anuncia la puesta en marcha del plan de convertibilidad con un pequeño furcio y vaticina que será un plan que durará mucho, mucho tiempo. Escuchemos. El valor de nuestra moneda está, sin dudas, perfectamente asegurada y nadie tiene que temer por la evolución futura de la paridad cambiaria. El peso, que a partir del 1 de enero valdrá igual que el dólar, es una moneda destinada a perdurar con ese valor por muchos años. Estamos inaugurando un periodo que yo calculo que tendrá como mínimo 6 décadas de estabilidad y de progreso, equivalentes a las que se dieron de fines del siglo pasado hasta la gran recesión de los años 30, y que esperamos incluso que no termine en una gran recesión como fue la del 30. 1999. Se mezcló, dijo ment. Sí. Era moneda, no era mentira. Era moneda. Y dijo 6 décadas, medio que se lo había jugado bastante, ¿no? Porque bastante, ¿no? Todavía no pasaron 2 décadas nada más. ¿Quiere escuchar qué decía el mismo Domingo Cavallo? 10 años después, diciembre del 2001. Escuchémoslo. A ver. Como se había producido por miedos, muchas veces justificados, pero sin duda causando perjuicio al resto de la población, un retiro de mucho dinero en efectivo para ser guardado en cajas de seguridad o para ponerse en el colchón, como se dice popularmente, hemos tenido que adoptar una medida transitoria de limitación a la extracción de dinero en efectivo, y solo se podrá hacer durante este periodo de 90 días por cifras de 250 pesos semanales. Me acuerdo como si fuera hoy esos momentos donde se le anunciaba a la población esta situación y cómo todos los ciudadanos argentinos, en especial la clase media, que todos sus ahorros solía tenerlos en cuentas bancarias, en plazos fijos, a un interés que sí era verdad, que era un interés muy, muy llamativo, un interés muy alto, pero también es cierto que normalmente uno piensa que cuando pones tus ahorros en los bancos, cuando vos quieras te los van a devolver, y eso no sucedió. Te estaban poniendo un corralito, te decían cuánto podías sacar por día. Realmente una situación de carácter social y económica tremenda que se vivió allí por diciembre del 2001. Ahora vamos a escuchar a quien fuera presidente en ese momento, Fernando de la Rúa, que a través de la cadena nacional, el presidente de la República niega que haya devaluación y afirma que se mantiene la convertibilidad. Vamos a escuchar. Hemos salido a defendernos. Queda claro que aquí no hay devaluación, que se mantiene la convertibilidad y la paridad peso-dólar, que se ha derrotado a la especulación. Bueno, no hace falta recordar todo lo que sucedió días después, en ese mismo mes, diciembre del 2001. Y vamos a pasar ahora a enero. Una de las peores crisis económicas de la Argentina, ¿no? Sí, a lo largo de la historia hubo varias depresiones. Y además muy vivenciada en la calle, muy vivenciada. Social. Claro, exactamente. Vos salías a las calles y sentías la sensación de que podía suceder un saqueo. Había saqueos, pero además tenías la permanente sensación que te podía pasar en el supermercado o en el negocio cercano a tu casa. Realmente fueron momentos de tensión muy graves, fuerte, muy fuertes. Nos vamos a enero del 2002. El por entonces presidente de la Nación, Eduardo Duhalde, lleva tranquilidad a quienes sufrieron la restricción de sus ahorros en dólares y hace un rimbombante anuncio con la frase que ya todos recordamos. Quiero decirles que van a ser respetadas las monedas en que hicieron sus depósitos. Es decir, el que depositó dólares recibirá dólares. El que depositó pesos recibirá pesos.
Bueno. Y para ponerlo en contexto de noticias, el 6 de enero del 2002 hubo una conocida placa de un canal de noticias, concretamente Crónica, que anuncia el fin del 1-1. Vamos a recordarla la placa. Anticipo de Crónica TV: desde el miércoles oficialmente el dólar se cotizará a $1.35. Ahí finalizó el famoso 1-1 y era 1.35. Claro, las 6 décadas que había anunciado Cavallo fueron unos días. Unos días. No sucedieron. Nos vamos ahora en esta línea de tiempo a mayo del 2012, o sea, 10 años después, en una entrevista con la periodista Magdalena Ruiz Guiñazú, el por entonces senador Aníbal Fernández planteaba que ahorrar en moneda extranjera no era el mejor negocio y llamaba a la población a dejar de hacerlo. Sin embargo, se había dado a conocer que el propio senador había comprado dólares y fue cuestionado por la periodista. Vamos a recordar ese momento. Vayan haciéndose la idea de que la Argentina tiene que empezar a pesar en pesos, que no tiene por qué estar el dólar en el mano. ¿Por qué compró dólares usted? No, ¿y qué le importa a usted? Ah, bueno, pero justamente me importa porque justamente usted está señalando que hay que cambiar la mentalidad y usted es un señor que va y compra dólares. Yo lo hice, listo, no hice nada ilegal, está en mi declaración jurada, están contados. Ahí pero está por eso nadie dice que no esté en su declaración jurada. El hecho concreto que usted dice que hay que cambiar la mentalidad y resulta que usted va y compra como todo el mundo. Compré. Bueno, pero pues yo soy un político y a mí no me satisface ir a renovar plazos fijos. Me pareció siempre que era una cosa no saludable. ¿Y por qué lo hacía entonces? Porque se me antoja, señora. No me acaba de escuchar, porque se me antoja. Es mi derecho, hago lo que quiero con mi plata. Claro, hágase lo que quiere, pero usted no critique a los demás. Qué cruce, ¿eh? Tremendo cruce. En junio del 2012, o sea, un mes después, Cristina Fernández de Kirchner, por entonces presidenta, anuncia que especificará sus ahorros en dólares como señal de confianza hacia la ciudadanía e invita a su jefe de gabinete a hacer lo mismo, Aníbal Fernández, ¿no? En especial señala a este Aníbal Fernández a raíz del intercambio que había tenido un mes atrás con la periodista Magdalena Ruiz Guiñazú. Vamos a escucharlo. Quiero decirle, si me está escuchando Víctor Hugo Morales, no sé si estará en el programa, que he decidido que voy a poner mi plazo fijo en pesos. Espero que usted también cumpla la palabra y ponga los suyos en pesos también. Y de paso dirigirme a todos amigos, compañeros y funcionarios que tengan algunos dolarcillos en plazo fijo. Usted Moreno no, bueno, que lo pongan. Bueno, me parece, vos Fernández, me parece que estás primero de fila con Bonetti además. Esa expresión de con Bonetti quedó también para la posteridad. Sí, claro. Hablaba, ¿no?, la presidenta del tema de compra de dólares en ese caso. Bueno, había un ahorro de 4 millones de dólares, ese que seguramente no se especificó, recuerda usted, ¿no? ¿Y cómo? ¿Lo habrá especificado? Parece que no, estaba en dólares el que estaba afuera. Bueno, nos vamos a septiembre del 2012. Allí, Cristina Fernández de Kirchner, en una conferencia para estudiantes argentinos de la Universidad de Harvard, la por entonces presidenta responde a un estudiante acerca de si en Argentina existe un cepo cambiario. Vamos a escuchar. En realidad, el cepo cambiario es un título mediático. En la República Argentina, a diferencia de lo que sucede en Colombia, en Chile o en Brasil, es el segundo país en dólares después de los Estados Unidos. Durante la última elección en la que yo resulté electa, producto de fuertes rumores, intencionados por cierto, difundidos por medios que decían que luego de mi elección en octubre íbamos a devaluar, compraron del Banco Central los argentinos 4.768 millones de dólares para atesoramiento, es decir, para ahorro en dólares, cosa que no sucede ni en Chile, ni en Colombia, ni en Brasil. En Brasil vos vas y querés pagar en dólares y no te los aceptan. En Brasil el precio de las casas es en reales. Bueno, hacía una descripción comparativa de países, pero lo cierto es que en nuestro país justamente tiene esas características totalmente distintas a través de justamente la experiencia económica que tuvo, ¿no? Ajá. Y hay que recordar que en septiembre del 2012 sí había un cepo cambiario, o sea, había una situación muy parecida a la actual, en donde nosotros, los ciudadanos, no podíamos ir a los bancos a comprar dólares. Una situación parecida a la que sucede en el día de la fecha.
Nos vamos a julio del 2015. El por entonces ministro de Economía, Axel Kicillof, señala que el aumento de la divisa tiene muchas veces una connotación política y mediática. Recordemos. A mí me parece que el tema del dólar o algunos temas económicos más coyunturales, siempre que hay elecciones en la Argentina aparecen. Son mucho para formar incertidumbre. El tema del dólar se mete en la campaña presidencial. Bueno, sobre todo si Clarín, La Nación, algunos medios están machacando. Bueno, la culpa parece que es de los medios. Que aumenta el dólar parece que es de los medios, no sé. Siempre escucho como ese reproche permanente, ¿no? Sí, responsabilidades ajenas más que propias buscar. Es una tendencia en la Argentina, lamentablemente. El mismo año, Mauricio Macri, durante su campaña, focalizó el discurso en el fortalecimiento de la moneda del país y señala que el dólar dejará de ser importante en la vida de los argentinos. Sin embargo, empezó su mandato con un dólar oficial de 9,85 pesos y terminó en 62 pesos. Vamos a escuchar qué decía Mauricio Macri. Pero igual no van a necesitar ahorrar en dólares, ¿lo ves? Que están bajo el colchón, van a volver y el dólar va a dejar de ser algo importante en nuestras vidas porque vamos a manejarnos en pesos. ¿Por qué? Porque vamos a tener una moneda sana. Bueno, parece que todos los políticos quieren que nos manejemos en pesos. A mí me sorprende la convicción pero ellos no. Claro, pero la convicción de creérselo, lo que dicen, ¿no? Esa convicción de comunicar creyéndose una cosa que después no termina pasando. Por eso cuando uno hablaba en el arranque del programa esto de elecciones tan seguido, pues este tipo de cosas casi siempre se dicen en marco de campaña o cercano a la campaña. Pero bueno, así estamos. El dólar y su relación con los argentinos. ¿Qué más, doctora? Nos vamos a julio del 2017. Allí Guillermo Moreno, el ex secretario de Comercio, reconoció como un error la controversial medida del cepo del dólar durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Escuchemos. Pero ¿cómo no me ponía? 6 meses estuvimos discutiendo con Cristina ese tema. El cepo, de los peores errores que cometimos de gobierno. ¿Cómo vas a gritar fuego porque prendiste un fósforo en un teatro lleno? Nos vamos al 2018. Elisa Carrió, por entonces diputada de Cambiemos, realiza una afirmación con respecto al valor del dólar para llevar tranquilidad a la población. Sin embargo, lejos de sus predicciones, el gobierno de Mauricio Macri terminó con un dólar de casi el doble de aquel entonces. Escuchémosla. La gente no vaya a cambiar, va a quedar en 23, ahí va a estar, que es el dólar conforme inflación. Y esto es lo mejor que nos puede pasar, porque si no nos pasa lo de Caballo, que teníamos un dólar baratísimo y de repente quebraron todas las industrias. Entonces este reacomodamiento no es malo si no se excede. Yo estoy tranquilísima y ustedes saben que si estuviera preocupada, yo les diría, yo no miento a mi electorado. 2018, dijo el dólar, recordemos, a 23. Está a 174. Sí, un poquito más. En 3. Apenas. 3 años. Sí. Septiembre del 2020. Vamos a escuchar al presidente Alberto Fernández, que pide a los argentinos cambiar la mentalidad con respecto al ahorro en dólares para fortalecer la moneda del país. Y si uno entendiera de una vez por todas que la Argentina tiene que hacer un ejercicio como sociedad para entender que tenemos que fortalecer nuestra moneda, tenemos que cuidar nuestro peso, tenemos que acostumbrarnos a ahorrar en peso y dejar los dólares para la producción. Bueno, hemos escuchado todos los espacios políticos tratando de persuadirnos de que no ahorremos en dólares. No sé si va a suceder, yo creo que no. Me parece que no, doctora. ¿Y sabe qué? Para concluir esta línea de tiempo vamos a escuchar una reflexión muy interesante que hacía Tomás Bulat en el año 2012, un periodista económico que lamentablemente falleció. Pero, ¿nos tenemos el audio? A ver. Bueno, es una lástima, porque explicaba en el... ¿Está? Fantástico. Ahí estamos. Explica entonces en el programa de Fantino por qué los argentinos terminamos siempre ahorrando en dólares. A ver, escuchemos. ¿Está? Para hacer moneda se necesitan 3 requisitos. Uno, que me sirva como moneda de cambio. ¿Qué quiere decir esto? Que yo te doy 100 pesos y vos me das algún bien. Segundo, referencia de valor. ¿Qué quiere decir esto? Que yo te pregunto, che, ¿cuánto vale tu camisa? 150 pesos. ¿Cuánto vale la mesa? Tanto. Y tercera condición es reserva de valor. Es decir, que yo agarro, me lo guardo, lo uso dentro de 3 meses y compro lo mismo que hace 3 meses. ¿Ese lo cumple el peso? Muy bien. Para comprar y vender, cumplimos. Sí. Referencia de valor, parte sí, parte no. Porque yo te digo un precio de un departamento y ¿qué me lo decís? En dólares. Entonces ya no es para todo. Tercero, ¿ahorrás en esto? No. Bien, entonces no tenemos dinero. Porque no cumplen los 3 requisitos. ¿Lo usás para comprar y vender afuera? Sí. ¿Te sirve como reserva, como unidad de valor? O sea, me tasás ¿Cuántos autos, de inmueble, sí, todo? Sí, sí. ¿Y para ahorrar? Sí. Creemos. Porque cumple los 3 requisitos.
Excelente. Excelente, como siempre, Tomás Bulat. Brillante. Lamentablemente ya no está con nosotros a raíz de un accidente automovilístico que sufrió y falleció, pero él tenía una forma muy didáctica de explicar, tenía un billete en pesos en una mano, un billete en dólares en el otro, y explicaba cómo uno era dinero y el otro no era dinero. Porque no reunían las 3 condiciones que debe tener el dinero, la moneda, para ser catalogada como tal. Grave, ¿no? Lo que decía con respecto a nuestro peso totalmente devaluado, con nuestro peso totalmente, inservible me suena muy fuerte, pero es más o menos una cosa así, sobre todo a la hora esto, ¿no? De comprar las propiedades en dólares, compras esto, está tasado en dólares. La Argentina no pudo tener una moneda fuerte ¿desde cuándo, doctor? Al menos yo tengo 43 años, no me acuerdo que la Argentina haya tenido una moneda fuerte, que no haya habido problemas con el dólar. En mi edad, digo, no sé, los pesos ley en su momento, que tanto me hablaba mi papá y demás, pero me parece que nunca hubo una solidez en la moneda de nuestro país, ¿no? No, yo tampoco tengo memoria o recuerdo de una situación parecida, por eso me parece que, teniendo en cuenta que esta situación de relación entre los argentinos y el dólar está tan, pero tan fuerte, las dirigencias políticas debieran advertirlo y realizar planes económicos que lo tengan en cuenta a esto, que no lo van a cambiar tratando de persuadir, porque la realidad evidentemente supera a cualquier situación.